bien los fanáticos, digamos, de estos jóvenes, y ensayábamos en mi casa muchas veces, después ensayábamos también en la escuela. Yo tengo una anécdota, cuando comencé con esto, el causante de todo esto, un profesor de educación física que necesitaba que lo ayudemos en una velada que hizo para en la biblioteca, Nicolás Avellaneda, para obtener fondos para comprar material didáctico para educación física. Y él se enteró, porque alguna vez le comenté que yo cantaba en un grupo folclórico en Catamarca mientras estudiaba. Me abordó y me dijo: vos tenés que ayudarme, profe. ¿Y en qué? ¿Y qué crees que te venda entradas? No, yo quiero que forme un conjunto folclórico y que canten en la velada. La verdad que me sorprendió, porque si bien yo solía hacer voces cuando cantaba, nunca pensé en enseñar realmente, ¿no? Pero a partir de ese desafío que me puso el gaucho Juárez, nuestro querido profesor Juárez, bueno, ya después los chicos que fueron a ese evento y que oyeron cantar a un grupo que formé con 3 canciones para ese lugar, para esa fiesta, digamos, esa noche, eran chicos que egresaban ese año, o sea, que no me servían para, entre comillas, claro, para la actividad del año siguiente, porque no tenían continuidad. Bueno, cuando terminamos, se bajó el telón, digamos, se me acercó un chiquillo y me dijo: profe, yo quiero cantar. No, bueno, pero mirá que no es tan fácil. No importa, yo quiero cantar. Quiero que me enseñe. Bueno, pero necesito varios. Yo los busco. Bueno, le digo, pensando que se iba a olvidar, el año que viene, cuando comiencen las clases, como en el mes de marzo, abril, le digo, búscame. El primer día de clase me buscó hasta que me encontró en la escuela. Me dijo: profe, ¿cuándo comenzamos? O sea, ya había quedado prendido. ¿Quién era? Julio Mariani, Julito. Entonces comenzamos a ensayar, buscó compañerito y comenzamos a ensayar en las casas donde él vivía antiguamente, por la calle Moreno. Por ahí vivía él, cerca del correo, y comenzamos a ensayar ahí todos los días, martes y viernes y jueves, ensayábamos. Y de repente ya tenía un trío, porque eran 3 primero, y buscamos un chico que tenía un poco la voz más formada, y armamos un cuarteto, un conjunto de 4 chicos. Y comenzamos a cantar y a cantar. Se comenzaron a presentar en la escuela y comenzaron a salir los admiradores, y de esa manera se afianzó la actividad. Y claro, todos los años se renovaban, porque se iban algunos, entonces había que buscar los que los reemplazaban. ¿Y cómo hacía? Y ya todos comían: profe, quiero cantar, profe, quiero cantar. Y era una romería. En mi casa, recuerdo un día, estábamos siesteando, y siento afuera, ya les dije yo, bueno, a las 5 búsquenme. Eran las 3:30 de la tarde, y siento al frente de mi casa bombo y guitarra, y cantando. ¿Quiénes son? Y abro la ventana, y eran los que me andaban buscando. Iban calentando Claro, yo había invitado a 4 que eran los que iban a formar. Tenía como 15 chicos, 16 chicos, todos querían cantar. Así que comencé a hacer solistas, dúos, tríos, conjuntos. A ordenarlo. Bueno, le vamos a lugar a don profe Goyo, que usted nos diga qué trae para esta noche. Bueno, en sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Julio.
porque más que en el caso del profesor de historia, yo profesor de inglés, el objetivo es descubrir, aparte de si es bueno o no de la materia que uno enseñaba, esos dotes que Dios da a cada uno de nosotros, o que nos entrega, digamos así, y hay que saber descubrirlos y luego desarrollarlos. Bueno, yo aprendí esto de otro maestro que tuve en la Escuela de Comercio República de Panamá, que fue el profesor Omar Argañarás. Y de Omar Argañarás yo descubrí la gran capacidad que podemos tener los seres humanos, a veces quizás sin darnos cuenta, de la capacidad de servicio, de servir. Porque hay un dicho que dice, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces este profesor, mi maestro Omar Lisandro Argañarás Soto, acostumbraba a llevarnos a la biblioteca Nicolás Avellaneda, que, punto aparte, está haciendo una tarea muy, muy hermosa en estos momentos, porque está reverdeciendo, justamente con la primavera está reverdeciendo, ¿no? Y ahí formamos un grupo muy lindo de servicio que luego se transformó con chicos del secundario, tercer, cuarto y quinto año, más que todo tercero y cuarto año, que fue una rama juvenil de el Rotary Club Concepción, el Rotarac, que así se llama. No existe ya el Rotarac, pero tuve la gran alegría y el gran recuerdo que todavía persiste en mí de haber integrado ese primer grupo de rotarios juveniles en relación a la edad, y que me, digamos así, desempolvó lo que yo tenía tapadito, que era descubrir en mí la vocación de servicio. Es decir, que gracias al profesor Omar yo hice varias cositas, pero entre esas varias cosas, la que siempre está conmigo y viene a mi recuerdo es la ayuda al hogar de ancianos. Los días sábados y domingos acostumbramos a ir con los chicos de la Escuela de Comercio, previa consulta con los padres, porque una de las cosas que los chicos preguntaban eran ¿a qué íbamos nosotros los sábados, especialmente los domingos? Y bueno, íbamos a alegrarle el día. Algunos llevaban la guitarra, el bombo, otros llevaban el órgano, pero íbamos a dar una actividad de servicio. Entre uno o dos, más que todo eran dos, compraban un pollo, y con ese pollo, que yo lo hacía a la parrilla, nos encargamos de alimentar y de compartir con los ancianos el almuerzo. Eso quedó para siempre, hasta que, bueno, por esas cosas del currículum de la materia, la rectora me dijo, bueno, muy lindo lo tuyo, pero tenés que volver al curso. Lo más lindo del caso es que yo la actividad la desarrollaba, pero no como parte, digamos así, de mi materia, sino que el objetivo, reitero, era encontrar o descubrir en cada uno de estos chicos esta capacidad de servicio. Hoy la veo en mayor o menor medida con el paso de los años, que muchos de ellos continúan, no en sí yendo al hogar de ancianos, Casa de Paz y Bien, sino en otras actividades que me llenan de mucho orgullo. Bueno, le vamos a pedir a Eduardo que nos vamos a la pausa y ya seguimos enseguida. Hoy es un día más de visita, junto a mi novia pronto estaré. Tiene lunares en las mejillas, de un lado uno, del otro tres. Voy a llevarle una sorpresa, es un recuerdo de mi niñez. Voy a llevarle una sorpresa, es un recuerdo de mi niñez. El prendedor de
la abuelita, para tu pelo me lo dejó. Tiene 3 perlas de fantasía, préndelo cerca del corazón. Tiene 3 perlas de fantasía, préndelo cerca del corazón. Cuando regrese la otra semana, iremos juntos a caminar. Luego hasta el río nos llegaremos, los labios rojos tú me darás. Y en el abrazo las blancas perlas con 3 estrellas que me dirán. Y en el abrazo las blancas perlas con 3 estrellas que me dirán. El prendedor de la abuelita, para tu pelo me lo dejó. Tiene 3 perlas de fantasía, préndelo cerca del corazón. Tiene 3 perlas de fantasía, préndelo cerca del corazón. Caminaba por el agua con sus pies tan pequeñitos salpicando su vestido, y llevaba entre sus labios una flor para su pelo, parecía una visión. Se asustó cuando le dije: si tú quieres te acompaño, yo también estoy solito. Pero luego muy contenta, tomadita de mi mano, y el susto se olvidó. Como 2 adolescentes caminábamos juntitos, tomaditos de la mano, y la playa fue testigo que la flor quedó en la arena encendida de pasión. En el clima de la tarde, con sus pies tan pequeñitos, de su mano entre la mía, de la flor para su pelo me dejó su corazón. Mariposita de primavera, yo te recuerdo la vida entera. Mariposita, donde tú vayas, se irá conmigo mi gran amor. Como 2 adolescentes caminábamos juntitos, tomaditos de la mano, y la playa fue testigo que la flor quedó en la arena encendida de pasión. En el clima de la tarde, con sus pies tan pequeñitos, de su mano entre la mía, de la flor para su pelo me dejó su corazón. Mariposita de primavera, yo te recuerdo la vida entera. Mariposita, donde tú vayas, se irá conmigo mi gran amor. Se irá conmigo mi gran amor. Mi querida perla, preciosa ciudad, te mereces tanto por lo que nos das, una de cultura, deporte y de fe.
nos has acogido en tu calidez, con tu gente amable, de semblante fuerte, calle sin Bueno, ahí me dice que ya estamos, Eduardo, otra vez de vuelta. Hay una parte que quedó pendiente porque, bueno, gracias a Dios la trayectoria del profe Vildosa ha sido muy extensa, con mucha actividad y no nos dio en el primer programa y quedó pendiente a esta pregunta que le voy a hacer. Quedó que usted fue delegado de APEM, Sí. de APEM siendo profesor. ¿Hasta dónde llegamos con esto de ser delegado? Y fue un momento en que la docencia tucumana, la provincia tucumana estaba con una circunstancia, la verdad que no ha variado mucho, ¿no? Pero bueno, estaba en una situación muy de deterioro muy profundo en la cuestión educativa y había corrupción y la sigue habiendo, pero en ese momento era bastante evidente y dura para el docente ver que sus representantes tenían un trato demasiado flexible, digamos, de alguna forma, o condescendiente, diría más, con la parte política gubernamental. Y había una institución que se había creado ya hace un tiempo atrás, se llamaba APEM, que es la Asociación del Personal Educativo Medio y Superior. Y surgió la idea de un grupo de docentes del interior, principalmente, de elecciones que se venían, afiliarnos primero, y en las elecciones que se venían, presentarnos, para tratar de limpiar esa cara tan fea que tenía el sindicalismo en la parte docente. Y de esa manera es que nos contactamos con gente de San Miguel, con gente de Montero y acá en Concepción. Y armamos una lista, pusimos a gente de San Miguel porque estaba más cerca, nos costaba a nosotros todavía, ahora mucho más fácil, estar todos los días en el gremio. Y de esa manera es que nos presentamos y ganamos la elección. Entonces comenzamos a trabajar. Yo estuve 6 años como secretario gremial de APEM, de los docentes medios del sur, viajando todos los días con el costo propio y enfrentándonos con el poder político a cara descubierta y marcando las cosas que se estaban haciendo. Hasta que nos desafiaron, hasta esto, una vez, a demostrar que nosotros éramos realmente honestos y que queríamos las cosas buenas para los docentes y para los chicos, porque en definitiva el docente lleva en el aula una práctica que quienes la reciben son los alumnos, pero quien la tiene que sostener es el Estado, sobre todo en la parte oficial. Entonces llegó al Ministerio de Educación un profesor que vivía originalmente tucumano, ¿no? Pero que estaba viviendo en México. Desde allá, porque allá descolló este hombre, lo trajeron como ministro de Educación. Y lo seguimos hasta que conseguimos una audiencia con él. ¿Sabe a qué hora nos llamó para la audiencia? A las 4 de la mañana, pensando que no íbamos a ir. ¿Y cuál fue la sorpresa? Estuvimos a las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana en una larga discusión, hasta que le hicimos comprender que había que cambiar cosas en Tucumán con este tema. Era un hombre bien intencionado. Tuvimos después un buen diálogo con él. Algunas cosas que pretendíamos se cambiaron, otras quedaron en el tintero porque lo sacaron cuando vieron
que la manejar. parte política no influía en nosotros, lo cambiaron por alguien que era adicto al gobernador, por supuesto, que respondía no a las cuestiones educativas y las necesidades de la gente de Tucumán, sino a cosas propias. Y ahí comenzamos de vuelta otra lucha, porque llegó en ese tiempo el general que fue gobernador de Tucumán, Bussi. el general Bussi, y bueno, esa fue otra historia, ya con mucha violencia, se quiso incendiar una vez la casa de gobierno, y cuando eso comenzó nos retiramos porque no podía, una cosa es un reclamo y otra cosa es lo que se estaba haciendo. Y bueno, no lucramos con ese tema, y APEM hasta hace poco, porque lamentablemente cambiaron también la realidad en mi sindicato, mostraba que se pueden hacer cosas de forma transparente sin plegarse a ninguna posición política, ideológica ni religiosa, sino para cumplir con lo que te han elegido. Un ejemplo, ¿qué es lo que se pudo lograr en ese tiempo? Había problemas muchos con la Junta de Clasificaciones, donde se gestaban entuertos que nunca se sabía por qué fulano tenía más puntajes que otro, cuando aquel otro que hoy estaba por debajo tenía más antecedentes. Por ejemplo, nombramientos que no se sabían por qué, ni de dónde venían, ni cómo venían. Se trababan los traslados por conveniencia, se nombraban directivos por conveniencia, y por eso ganamos las elecciones para vocalía. Y yo encabecé la lista, y con orgullo digo que nos votaron y que pudimos cumplir con el objetivo con el que fuimos. Alguna vez me tentaron, claro, no lo puedo demostrar, ¿verdad? Pero fue así. Me pusieron una carpeta para que nombrase una persona con muchos billetes dentro. Entonces yo la vi y la devolví sin decir nada, y uno de los vocales, que no eran de mi gremio, le dijo a quien lo presentaba: no insista porque este tipo es honrado. Esa fue la satisfacción más grande que tuve. No nos sirve, dijo. Claro. No insista. Bueno, don Goyo, usted participó también de la época. ¿Qué es lo que vivió usted en esa época de luchar por los derechos de los profesores, las necesidades, de las injusticias también que usted veía? Bueno, yo más que todo fue a nivel local. Yo, digamos así, de la mano siempre de mi maestro Omar Argañarás, el profesor Omar Argañarás, decidimos hacer una renovación en el centro personal de la Escuela de Comercio República de Panamá. Y él me invitó. El profesor Omar me dice: yo lo quiero a usted conmigo. Y yo le dije: yo lo quiero a usted a mi lado. Y yo, ¿pero cómo? Y yo le dije: no me gusta la persona que va a manejar, digamos así, la parte del dinero en este centro de personal. Yo entro si usted entra como tesorero. Conocida era la honradez de Omar Argañarás, y él me dijo: yo entro, entonces yo también entro. Si entra usted, entro yo. Y así manejamos durante 4 años una serie de servicios que brindamos al personal de la Escuela de Comercio de Concepción, de todos los afiliados, descuentos, digamos así, en supermercados, compras en 3-4 meses de comestibles, descuentos en las casas, en los comedores, o mejor dicho, en los restaurantes de Concepción, descuentos también con algunos profesionales médicos
y que la hicimos en un recuerdo muy, muy lindo, porque trabajar al lado de Omar Argañarás fue para mí un placer realmente de este maestro, a quien recuerdo con muchísimo cariño. Y aparte de eso, digamos así, en mi tarea, digamos así, sacada con los años que estuve al lado de Omar Argañarás, es haber fundado acá en Concepción, no ya digamos así en la parte educativa, pero sí en la parte cultural, el primer chapter, así le llaman en inglés, o delegación de American Field Service, AFS, que es una organización sin fines de lucro, que en la época que yo estuve en este programa, era el intercambio entre estudiantes de la Argentina y Estados Unidos y la Argentina. Estuve prácticamente casi 10 años en AFS, y por esas vueltas que tiene el destino, cuando llegó el problema del canal de Beagle, como yo soy, digamos así, teniente de la reserva del ejército argentino, me reincorporaron nuevamente y me alejé del programa. Quedaron otras personas, ¿no? Quedaron otras personas. Por eso es que siempre cuando lo veo a Julio, a veces me hago la presentación de como si fuéramos militares, aunque los dos ya estamos retirados, porque la tarea de Julio, o la participación de Julio a nivel ejército, es que él estuvo realizando la conscripción en un desaparecido, pero ahora está de vuelta, un regimiento de infantería 17 aerotransportados que estaba en la ciudad de Fernando del Valle de Catamarca, ¿no? Y digamos así, que formó parte, digamos así, de la parte luctuosa de la subversión, porque ese lugar fue atacado por los extremistas en el año 1974. No sé, Julio, si vos estabas ahí. No, ya no. Pero en ese tiempo había movimientos subversivos. Sí, en el tiempo que se dio el Cordobazo también. Claro, eso fue en el año 69. Nos llevaron a Córdoba nosotros para evitar que gente de Córdoba se enfrente con soldados de Córdoba se enfrenten con sus propios comprovincianos. Claro. Nos llevaron nosotros desde Catamarca, pero sin darse cuenta que había gente catamarqueña en la Universidad de Córdoba, y mucha, porque venían de Tinogasta, de Belén, de Andalgalá, del mismo San Fernando, estudiando en Córdoba. Claro, o sea, claro. Una cosa muy problemática. Le digo más, volviendo al caso de esta organización sin fines de lucro, AFS, me sirvió a mí como una experiencia muy hermosa de poderme relacionar con chicos y chicas de otros lugares del mundo, especialmente de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, contactarme con muchas familias de Concepción, porque recuerdo que en el año 1980, estando de intendente profesor Eduardo Antonio Vela, logramos hacer la primera reunión nacional de American Field Service aquí en Concepción. Con el apoyo del profesor Vela fue esto, realmente. Y eso quedó para mí también marcado como un logro muy grande. Yo no fui el armador, porque detrás mío había otra gente, ya con varios años encima, que me colaboraron muchísimo y logramos traer alrededor de 320 estudiantes de diferentes lugares de la Argentina donde estaba la organización y ser ubicados acá en la ciudad de Concepción en casas de familia durante los 3 días que se realizó esta reunión nacional. También venían chicos de extranjero, pero como yo digo, en la época que a mí me tocó eran norteamericanos y argentinos norteamericanos. Hoy casualmente estuve hablando con un norteamericano, porque siempre que los encuentro por la calle, especialmente aquí tengo que detenerme un poquito, me refiero a los misioneros mormones. Y por ahí los mormones, los que no me conocen obviamente, tratan de convertirme, así entre comillas, cuando yo realmente conozco la historia de la iglesia de pe a pa.
¿Pero por qué? Porque en el año 1976 yo, digamos así, hice los trámites para hospedar al primer grupo de misioneros mormones que tuvo Concepción. La mayoría del oeste norteamericano, los misioneros estos, y que yo al mismo tiempo me servía para practicar mi inglés, porque un idioma que no se practica es como un perro que está dormido y que no ladra y que no cuida la casa. Entonces yo aprovechaba con ellos para intercambiar experiencias, intercambiamos Biblias antiguas en inglés, y yo entregaba la Biblia católica y nos hablaban del profeta Smith, José Smith, y nos hablaban de Salt Lake City, que es la ciudad que es la cuna, digamos así, del mormonismo en el mundo. Y pude, digamos así, no volcarme, porque yo soy católico apostólico romano, pero sí aprender, que luego con el paso del tiempo, al conocer al tercer obispo de Concepción, Monseñor Vite, me dijo que él también pensaba igual, es decir, abrir el cristianismo o la Iglesia Católica a otras denominaciones cristianas. Los mormones son cristianos, ¿no? Así como los adventistas, como los metodistas, etcétera, etcétera, pero cristianos, y poder, digamos así, aprender la tolerancia, a ser tolerante, porque yo pienso que es lo que nosotros como argentinos necesitamos, esto, no el insulto, no porque aquel piense diferente a mí y yo voy a hacer tal cosa o lo voy a atacar, no, mediante el diálogo. Arrancar por el respeto. Exactamente. El respeto que hay que tener, o sea, por supuesto creo que los tres somos lo mismo, católicos, apostólicos, y no ni reniego ni disimulo porque acá en esta radio rezamos el rosario los miércoles para el Padre Pío, así que es más que sabido que yo no voy a renegar eso, no lo voy a negar. Lo que sí digo que es mejor cuando uno tiene otra religión, otra gente de otra religión enfrente, el respeto. Y si vemos que ellos no respetan, hacernos a un lado y seguir caminando el camino que nosotros tenemos, o sea que nosotros ya tenemos una idea. El problema de la confrontación es cuando uno de los dos no respetan al otro y pasa por ahí. Generalmente vienen gente atropellando con su sabiduría, porque realmente se conocen cada puntito de la Biblia. Y tal vez te topan con gente como yo que no, o sea, la conozco la tapa bien, pero para adentro muy poco, pero es cierto, y si no sería deshonesto en decirlo, pero sí los conceptos de la iglesia, sí lo que creo que está bien, que es lo básico, lo hacemos. Así que pasa por ahí, por el respeto, de respetar. Yo veo una persona que es muy buena y que yo veo que cuando llegamos al punto de que vamos a hablar de religión y podemos llegar a tener una cierta diferencia, eso lo voy a tratar de evitar seguramente. No voy a llegar a eso porque sé que una relación que puede ser muy buena puede terminar en cualquier cosa. Eduardo, vamos a la segunda, se va a la segunda entonces. Believe in many
goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. And I know I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. I don't believe in anything
Mi querida perla, preciosa ciudad, te mereces tanto por lo que nos das. Una de cultura, deporte y de fe, nos has acogido en tu calidez. Con tu gente. Bueno, Julio, recién hicimos una pausita para que combinemos con el profe y quedamos con Apen. ¿Cómo continuamos? Y con el San Luis Gonzaga, porque ese instituto forma parte de mi vida, lo tengo en mi corazón. Es, digamos, lo más hermoso que pude armar desde lo educativo, porque se formó la institución como una cooperativa educativa a partir del abandono de otra institución que había, el Jean Piaget, que a mitad de año, casi pasando un poco más el año, abandonó, dejó sus alumnos en el aire, a sus profesores sin pagar, se fue de la ciudad. Y bueno, todos quedaron abandonados, sin saber qué rumbo tomar, hasta que se juntaron y formaron una cooperativa. Pero les faltaba alguien que les ayude a organizarla. Y bueno, por recomendación de un querido hombre que le falta reconocimiento en la ciudad, que es don Julio Pibe Bulacio, que fue diputado nacional, y a él fueron a buscarlo para preguntar cómo hacían, y dice, ahí lo tienen a Vildosa, ¿por qué no lo interesa? Ahí está, él puede ayudarlo. Y me vinieron a buscar, y por supuesto que fue una cosa muy placentera para mí, porque era reconocer algo en mí que yo tampoco sabía que existía, pero bueno, me gustaban los desafíos, y ahí fue. Comenzamos a trabajar por la calle Alberdi, entre Moreno e Italia, por ahí, si mal no recuerdo, sí, entre Moreno e Italia, en el año 89, y ese mismo año no tenía secundaria, ¿no? Era todo instituto superior, de profesorado, bien digo. Y bueno, comenzar a reorganizar los libros de exámenes y demás para ver quiénes se habían recibido, quiénes no, y darle una orden para que quienes habían terminado su carrera puedan recibir su título. Y esto era trabajar con supervisión, con la parte nacional, porque en ese tiempo todavía las instituciones escolares pertenecían a la nación, y de esta manera es que comenzaron a llegar supervisores a ver qué había pasado, se dan con esta novedad y nos tomaron, conseguí que nos tomaran, y comenzás a venir a controlarnos, por decir de una forma, que es lo que tiene que hacer la nación con sus instituciones. Y lo fui armando, y ahí está todavía, gracias a Dios, creciendo, entregando a la ciudad un buen servicio educativo, hasta donde yo veo y conozco, y como una manera de ir preparando el camino para abrir la secundaria, es que puse el concurso del que hablé hace un momento, como una manera de defender la casa nuestra también, como decía Goyito, acá, el folclore, la tradición. Mientras un pueblo tenga presente sus tradiciones, las viva, va a ser un pueblo independiente, porque aprende a valorar sus cosas, sus recuerdos, su historia, sus costumbres, sus comidas, sus vestimentas, que lo hace único. Un pueblo que olvida sus tradiciones es un pueblo fácilmente dominado, que es un pueblo explotado.
quien las conserva siempre va a tener orgullo de ser. Y el folclore es la mejor manera de lograr eso. Es reconocer que forma parte de una raíz tan potente que sus recuerdos del pasado, de sus cosas heroicas, está presente con ellos. Y es la unión de un pueblo. Sus recuerdos históricos son los que permiten unir una sociedad. Y bueno, surgió el certamen Tradición, galardón La Flor del Seibo. Por ahí han pasado miles de chicos, miles, y todos, a mí me emociona cuando siempre me invitan a ese certamen en la institución, que se hace generalmente en el último tramo del año. Yo la pensé para el día de la tradición, pero bueno, hay motivos a veces educativos, otras veces de otras circunstancias que se dan en la vida de nuestro país que las mueven un poco a la fecha, pero lo importante es que se hace. Y cada vez que yo veo llegar a los jóvenes con su guitarra, con su bombo, con su quena, con un instrumento para interpretar algo, con sus voces, me emociona muchísimo y digo que todo sacrificio valió la pena. Don Goyo. Bueno, sí, obviamente. Esto es muy lindo. Recién estábamos hablando fuera de micrófono sobre un grupo musical, porque Julio hablaba recién sobre su paso por el coro de Concepción. Y hablar sobre el coro de Concepción realmente es recordar a José Papis Cruz, mucha gente que ya no está, obviamente, y digamos así, en la época en que el folclore estaba en su pleno esplendor, ¿no? Bueno, hoy en día, si hablamos con este joven que nos mira, yo le tendría que decir o hablarle sobre Rally Barrio Nuevo, o hablarle sobre Coplanacu, o hablarle sobre esta gente, los Carabajal, aunque los Carabajales ya tienen su tradición, ¿no? En Santiago son sagrados, pero a veces cuando me toca hablar así o los chicos me preguntan, les digo, mirá, Eduardo Falú, ¿quién fue? O muchos no conocen, por ejemplo, quiénes fueron los fronterizos. Estoy hablando de la nueva generación, ¿no? Sí, sí. O hablar sobre los chalchaleros, o sobre los cantores de Quillahuasi, o los Huancahuá, o quién fue Hernán Figueroa Reyes, o los trovadores del norte, que hay una canción muy bonita de los trovadores del norte, no les pertenece a ellos, les pertenece a Atahualpa Yupanqui, que se llama Samba del Grillo, que la hacen pero muy muy bien. Pero esto me quedó marcado, digamos así, cuando estábamos hablando del triunfo de las Salinas Grandes, de este grupo que marcó una impronta muy grande dentro del folclore argentino, que son las Voces Blancas. No sé si él lo tiene al triunfo de las Salinas Grandes por las Voces Blancas, y me encantaría escucharlo, porque aprovechando que Julio está acá presente, ¿no? Para que la audiencia sepa, o las nuevas generaciones que están escuchando a lo mejor, sepan por qué hablo tanto sobre estos chicos no, sino sobre este conjunto, porque era muy difícil, digamos así. Yo cuando hice una visita a la ciudad de Galvez, en la provincia de Santa Fe, partido de departamento San Jerónimo, me di con la sorpresa de que ellos ensayaban. El coro de Galvez es uno de los 10 mejores de la Argentina, provincia de Santa Fe. Estuvieron hace 2 o 3 años aquí en Concepción, vinieron a cantar en Concepción, y me di con la sorpresa de que practicaban o ensayaban con algunos temas de las Voces Blancas. Por eso, cuando decimos, bueno, el coro
de la ciudad de Concepción, sé que ellos viajaron a otros lugares, encuentros corales en la costa atlántica, creo que fueron a Villa Gesell, el encuentro muy donde famoso. Radio Nacional nos grabó un programa que después lo difundieron. Exactamente. Y la relación que nace entre los coreutas, esos intercambios es para siempre, es hermosa. Yo quería decirles que usted hace ratito que están hablando del folclore. Yo creo que son épocas que marcan todo. La comunicación tiene que ver muchísimo con eso. Porque en aquella época la mamá aprendía la radio en la mañana, escuchaba un programa y escuchaba folclore, escuchaba tango, escuchaba pasodoble y escuchaba lo del momento, lo que eran en esos momentos gente moderna. Así, los que vivíamos en otro lugar, un ejemplo, en el caso mío, que yo vivía en Mendoza, se escuchaba todo el folclore. Los fronterizos, yo cantaba las canciones del fronterizo, el indio poeta, Sapo cancionero, todas las canciones. por ejemplo, los qué poema, qué poeta, chalchaleros. Eso. Y bueno, cuando él nombraba a los Quillahuasi, yo los escuchaba de chico y cómo me gustaban los Quillahuasi, era chico. Decía que de chico ya nos gustaba, estamos acostumbrados a escucharla. Hoy habían, a lo mejor en una provincia habían 2 emisoras, 3, y era las ondas cortas que llegaba a todos lados. Ahora el tema de la FM hace que esté muy diseminado, que hayan 10.000 programas, que está bien, pero quiero decir que a los chicos ya no sé si escuchan la radio. En aquella época nosotros aprendimos a escuchar tango, aprendimos a escuchar folclore, conocemos un ejemplo, las voces de Orán, los de Salta, los hermanos Ávalo, sí, qué sé yo, todo lo que cuando él nombraba Eduardo Falú, claro, nosotros veíamos a Eduardo Falú, escuchábamos el piano y sabíamos que era Eduardo Falú, teníamos 10 años, qué sé yo, 11, 12 años, ya sabíamos distinguir de dónde venía la música. Y hoy esto se ve nada más en los festivales. Cuando usted recién nombraron al dúo Coplanacu, yo lo escuchaba y no me gustaba. Y un día vamos al Festival del Queso y en la cartelera los artistas más importantes era el hijo de ¿cómo se llama? De Daniel Toro. ¿Ah? Facundo Toro. No. Este hijo del que era las voces de los 4 de Salta, o las voces, ¿cómo que se llamaba? El que murió. Bueno, no me voy a acordar ahora. Y este dúo. Llegamos temprano para encontrar lugar y estaban probando sonido. Mire si habremos llegado temprano. ¿Y quiénes estaban? El dúo Coplanacu. El que le decía yo a mi señora, mira, el que está, no. Lo escuchamos en vivo y son capos los tipos. Sí. Lo que transmiten, por eso digo que hoy día los chicos, ya la radio, no sé por qué sé yo, no nos llega como el vivo. Mi señora, vamos a Cosquín un día, que yo, gracias a Dios, pude conocerlo, porque yo vivía muy lejos siempre y nunca pensé que iba a llegar, y vamos a Cosquín. Mi señora no le gusta el folclore, o sea, no es del folclore. Estábamos en Cosquín y era parada haciendo palmas para la chacarera, acompañando y digo, lo que transmite la música en vivo. Por eso digo que hoy los festivales están transmitiendo lo que antes nosotros niños escuchábamos en la radio. Claro. Y les llega, ¿eh? Sí. El que va a un festival después seguramente vuelve. Sí, y gracias, en Concepción, gracias a Dios, se recuperó una cosa que el Festival del Locro, por ejemplo, ¿no? Pero se perdió un festival que había también, que era el Festival de la Papa. En los dos lugares se practicaba folclore. El Festival de la Papa también traía en aquel momento otro ritmo, además de lo folclórico, pero lo central era el folclore. Y había muchos artistas y era más fácil escuchar en una noche
que comenzaba a las 20 horas y terminaba a las 6 de la mañana, el festival, y 4 o 5 grupos o solistas o dúos importantísimos, cosa que hoy no ocurre, porque serán los costos, los cachets son más elevados, capaz los gastos de la tecnología y demás, será así, o porque desde los gobiernos nacionales no están apoyando lo nacional específicamente, y los artistas ya están incursionando, que originalmente eran del folclore específico, que eran tan solo 2 o 3, por decir, incursionan en otros ritmos, son más baladistas que folcloristas. Y eso distorsiona una costumbre y no ayuda a la unión. En mi criterio, por supuesto, hay muchos que van a opinar distinto, ¿no? Pero yo sigo sosteniendo que la historia, contada con la música y la poesía, es una cosa. Y contada desde el libro es más árida, ¿verdad? Pero las dos cosas se complementan, porque la música toma de lo árido, digamos, de lo escrito, y hacen una composición y la cantan, la transmiten a la gente y la gente la toma. Y por eso es tan importante San Martín, por eso es tan importante Belgrano, porque se le canta a la gesta libertaria, a la gesta formadora de la nación, se le canta. La historia cantada es hermosa. Y se mantiene viva. Y es lo que mantiene vivo un pueblo. Sí. Si eso se olvida, bueno, nada, nos vamos quedando sin nada. Sí, yo hay dos canciones, no canciones, sí comienzos. Una de Yupanqui que dice: agua le di a un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. Y otra, algo genial, que siempre lo escucho y me gusta, digamos así, escucharlo con frecuencia, es Samba de la Candelaria. Cuando Eduardo Falú dice: nació esta samba en la tarde, llegando ya a la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Eso es solamente, yo lo puedo decir, claro, yo puedo leerlo o mencionarlo, pero una cosa es escucharlo a Falú y otra cosa es escucharlo a Yupanqui cuando cantan esas zambas. Hay muchas letras. La muy, vida muy me la han bonitas. regalado, pero tengo que devolverla. Claro, Ajá. claro, Exactamente, sí. tiene una profundidad Tremendo. increíble. O la Sí, vidala, sí. la vidala del tucu tucu, que muchos de los tucumanos no la conocen, cuando los tucu tucu mencionan los puntos equidistantes de la provincia de Tucumán. Dice: de Rumipunco hasta Tranca, desde Amaicha hasta Tacanas, yo soy del verde cantar, somos hijos de tu tierra y te amamos, Tucumán. Es decir, esa presentación que me llega a mí, porque dicen, bueno, ¿dónde queda Tacanas? Bueno, ya se inauguró el dispensario en Tacana. ¿Dónde queda Rumipunco? Bueno, en el sur de Tucumán, en el límite con Catamarca, Río Huacra. O Trancas, el departamento del norte. O Amaicha, porque hay una Maicha del llano y una Maicha del valle, exactamente. Sí. Nuestra provincia tiene lugares muy bonitos y que muchas veces, por ejemplo, a Monteros, esa samba tan hermosa que yo a veces cuando la escucho, la cante quien la cante, ¿no? Los otros días la escuché al trío San Javier y me gustó muchísimo. Mercedes Sosa, porque no olvidarla en ningún momento. No.
no sé, allá ustedes en la zona de Tunuyán, La Tonada. Y Mercedes Sosa ha sido muy dañina porque ha cantado canciones que no las puede cantar más nadie. Sí. ¿O no? Así es, Sí. así es. Egoísmo. Ha sido muy egoísta. musical, Sí. Ha sido muy dañina Sí. porque hizo cada tema que después nadie más la puede cantar. Así es. Pareciera que lo están tarareando cuando realmente. A mí una obra musical que me encanta, porque tiene un ritmo que no se lo practica mucho y una letra muy profunda y simple de Yupanqui, ¿no? Y es Vidala para mi sombra. Es una cosa extraordinaria, con un pensamiento tan simple, ¿no? A veces, dice Yupanqui, que a veces la sombra lo sigue hacia adelante, otras veces sigue desde atrás. Pobrecita, cuando me muera, ¿con quién va a andar? O sea, es una cosa tan simple y sin embargo, qué profundidad que tiene. El folclore, o sea, estamos hablando de los que crean las letras, ¿no? Qué mentalidad, qué luz que tienen, porque Las manos de mi madre. Sí, muy bien. O sea, cuántas canciones. Todas esas canciones las preparaba con los chicos de la escuela, pero yo no tan solo les preparaba la parte armónica, sino que cada canción cuenta una historia. Exacto. Entonces, que la lean, que la entiendan, que vean, que se imaginen lo que el poeta que escribe va contando. Y de esa manera la hacen suya y la cantan con mayor profundidad, la cantan con emoción, la cantan con ganas y entendiendo con lo el que sentimiento. canta. Claro. Y de esa forma transmiten a los demás su propio sentido, su propio sentimiento, ¿no? Sí. Y eso los emocionaba a los chicos. Hay una parte, porque mucha gente cree que Yupanqui era tucumano. No, Sí. el tucumano, él había nacido en Pergamino, Claro. provincia de Buenos Sí, Aires. sí. Y una parte de tantas canciones que escribió Yupanqui decía, relacionada con Tucumán: mi sillonero pachuco, ya nunca te olvidaré, te han de cuidar las estrellas, adiós mi caballo, ya no volveré. Y Tucumán, Yupanqui, Tucumán. Sí. Por eso Tucumán le debe muchísimo a Yupanqui. Y bueno, el padre de Yupanqui era ferroviario, entonces como lo trasladaban de un lugar a otro, pero siempre el corazoncito puesto en esta provincia, la más pequeña de la Argentina y la tan poco conocida por nosotros los tucumanos. Hay un detalle. Nosotros tenemos un trabajo que es ir a retirar vehículos donde se queden, ¿sí? Claro. En el lugar que se Claro. queden. Eso me ha hecho conocer lugares que yo los nombro y la gente no tiene ni idea. O sea, en uno de los primeros viajes que yo no conocía Tucumán y no existía ahora el mapa que uno lo puede buscar en Google, nos habían regalado el ingeniero que falleció un mapa de Tucumán en un cuadro, y de ahí nosotros buscábamos los lugares, porque a veces estábamos 10, 15, 20 minutos hasta que encontrábamos el punto, porque preguntábamos a gente y no tenía idea. Sí. La primera vez que me toca ir a Santa Rosa de Leal, estamos hablando de hace 25 años atrás, gente grande, a la vuelta, a la redonda, así preguntando dónde era. Porque, claro, de Buenos Aires nos mandan el servicio y nadie sabía decirnos dónde era. Santa Rosa de Leal. Estaba viendo hace mucho, pero quiero decir que igual mucha gente no conoce los lugares.
Capaz que conozca Mendoza porque va a trabajar, capaz que conozca San Juan, capaz que le conocen la Consulta San Carlos, Tunuyán, Palmira, Casero, todas esas partes de Mendoza donde han ido a trabajar, pero a lo mejor no conocen en serio el territorio, porque siempre están en esa línea. Es verdad. Sí. Y ahora todo el mundo habla, por ejemplo, cuando dicen Benjamín Paz, hace 5 o 6 años allá nadie sabía dónde quedaba Benjamín Paz, queda en Trancas. Pero hablemos de Benjamín Paz, me parece muy bien, pero hablemos también de Gonzalo, hablemos de lugares de Trancas que son tan lindos. ¿Qué sé yo? Claro, en Tranca está el pozo del santo. El pozo del pescado. Del pescado. Claro. Sí, exactamente. Claro. O Río Nío en Buruyacú. ¿Cuándo tenemos que conocerlos nosotros a 7 de abril? Lo tenemos que conocer por el contrabando. No. Que no lo conozcamos por el contrabando. Claro. No lo conozcamos por otra. O Gobernador Garmendia, que son ciudades fronterizas, o pueblos fronterizos, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, departamento Pellegrini. Nosotros, todos esos lugares que yo le digo los conocemos por trabajo, porque para ir a Nueva Esperanza pasa por 7 de abril, por Galmenda, exactamente, por Buruyacú, por sí, todo señor. Eso, por 7 de abril entrando, todo eso lo conocemos de trabajar. Pero también hay que decir que son lugares que no tienen un acceso, no tenemos pasada por ahí, no vamos a ningún lado si no vamos específicamente a ese lugar. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito porque ya en poquitos minutos nos tenemos que retirar. Si no, después nos cobra hora extra Eduardo y... Se duerman las flores, recostándose en sus tallos. Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado. Qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde. Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante. Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante. No te vayas, te lo ruego. Quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre te está buscando. El arroyo de mi sangre te está buscando. Los sueños que tú me diste se están volviendo palomas y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra. Y este río de mi cuerpo se va enredando en la sombra. Una ansia de flores nuevas formando el hombre y el mío. Por ser mujer sos la tierra y yo por hombre soy río.
quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Nació esta samba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata la muerte del sol. Acunaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, zumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Se duerma la guitarra, hueca de voces que va, sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán. Samba de la Candelaria, que cuando amanezca irá, rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mí trasnochar. Cuando madure la noche, zumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Si ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos.
achatadita y callada, donde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual. Sombrita, cuídame mucho lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad, cuando me moje hasta dentro la oscuridad. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Bueno, hemos hecho una pausa donde hemos estado hablando también unos minutos antes de lo que es el folclore, porque el profe Vildosa enseñó mucho, formó conjuntos, colaboró con mucha gente y se nombraron algunos temas y bueno, Eduardo, como estaba muy atento, puso algunos de los temas donde se nombraban pasajes de las canciones, pero hemos llegado al final, se nos ha hecho cortito, quiere decir que la hemos pasado bien. Sí, sí. Así que... Y a mí me quedó un poquito, no sé si... No, pero si usted tiene las puertas abiertas... Que me gustaría hablar ahora un minuto, ¿no? Meta. Hay una institución que creamos con mi esposa, digamos, impulsados por una situación que nuestra familia vivió, que es el tema de la diabetes infantil. Tenemos una hija que Dios, gracias a Dios, está perfectamente bien por las cosas que hicimos, que pensamos fueron buenas, tiene una vida normal. Sin embargo, es una enfermedad que mucha gente la padece y la sufre, de tal manera que hay amputaciones, cegueras, problemas de diálisis por sus riñones destruidos por esta enfermedad, ¿no? Y bueno, a partir de la situación que vivimos, pensamos cómo podíamos ayudar a la gente aquella que tenía este sufrimiento. Y creamos una institución que se llamaba SIABDI, que era una institución que servía, ayudaba al diabético, no desde lo económico, porque no teníamos y no tenemos los dineros para eso, pero sí ayudarlo a través de la educación, porque es una enfermedad que no digo que se va a curar, pero que la va a poder sobrellevar dignamente y sin problemas si se educa y si se hace amiga esa persona de su enfermedad, se hace compañera. Y entonces comenzamos a ver en Concepción qué había en la ciudad para ayudar a esta gente. Encontramos que no había nada. Lo principal que tiene un problema, el principal problema del diabético es su alimentación. Y buscamos las cosas básicas, una gaseosa, por ejemplo, sin azúcar, no podíamos encontrar en ningún lado. Edulcorante, tampoco. No había caramelos o chocolatín, golosinas para los chicos que sufrían esta situación, no había en Concepción. Entonces comenzamos a ir por los kioscos, por los súper, las despensas, pidiendo eso que no había, para crear en el dueño o en la empresa que visitábamos la sensación de que algo faltaba. Y a partir de eso comenzaron a aparecer
las gaseosas, los caramelos, las cosas que la gente normal usa o degusta naturalmente, sin problemas. Y eso fue para nosotros el primer gran triunfo, lograr que quienes venden alimentos puedan entender que no todos tienen la posibilidad, no económica, sino de salud, de lograr consumirlos, y que aparecieron en forma paulatina las cosas que pedíamos. Pasábamos por frente de un kiosco: profesor, ya tenemos lo que usted nos pide. Eso fue la primera gran alegría que tuvimos. Después conseguimos que muchas farmacias, de San Miguel sobre todo, donaran insulinas, donaran medicamentos que lograsen ayudar a que la insulina que fabrica nuestro cuerpo pueda seguir siendo fabricada por el páncreas nuestro, y de esa manera atemperar las situaciones nefastas que tiene esta enfermedad para la gente. Así que es un homenaje que no es que me haga que nos hagamos para la familia nuestra, sino es un homenaje a la gente que logró entender que todos no tienen las mismas posibilidades de su salud de tener las cosas que necesitan, y logramos que ayudasen de esta forma, trayendo para que todos puedan las cosas que todos puedan comer. Son esas batallas que fue una batalla realmente. Son unas batallas que se ganan en pos y en el bien de los demás. Goyo, le vamos a decir que usted nos diga algo para la despedida. Y bueno, realmente he disfrutado muchísimo esta noche, porque he podido intercambiar opiniones con Julio, porque yo soy consciente de lo que Julio es acá en Concepción, ¿no? Y así como hay mucha gente que está escondida porque no va mucho a los medios o no le hacen reportajes, hay que mostrar eso, porque quizás pasamos al lado de una persona y no sabemos que esa persona a lo mejor luchó para mejorar mi calidad de vida. Pero digo, no, sí es José López. Pero ¿cómo? ¿Qué es José López? ¿El de los garbanzos? ¿El del trigo Burgos? No, el que me ayudó a llevar una mejor calidad de vida, enseñándole a otras personas a cómo trabajar o cómo fabricar la leche de soja, por ejemplo. Ha sido para mí esta noche una noche muy especial. Bueno, quiero decirles que siempre que tengo invitado acá, yo creo que soy el primero que disfruto el resultado del programa, porque aprendo, uno va creciendo en el conocimiento. Después de 3, 4, 5 programas o más, anoche estábamos hablando con el profe Goyo y él me contaba cosas, y ahí fue donde surge esto que digo, que se fueron, esos nombres se van repitiendo, los apellidos se van repitiendo, y quiere decir que cuando pase el tiempo van a haber muchos apellidos que se van a repetir, porque Concepción no se hace solo, no se ha hecho solo y no va a continuar. El otro día estuvo este muchacho Benjamín Iturbe y nos contó su historia, riquísima historia, o sea, 80 años desde que llegan los padres acá, y nos cuenta paso a paso dentro de lo que él puede contarnos, porque seguramente se le habrán pasado algunos detalles, pero uno dice, wow, estas son las personas que hacen que Concepción hoy estén, o sea, fueron ellos, y también los que están transcurriendo y los que están trabajando hoy para que mañana sea Concepción lo que va a ser mañana, porque Concepción, todo nace, yo siempre lo digo, en el principio de mis conocimientos, de cuando yo llego y conozco. Pasaron 25 años y hay lugares que están muy parecidos hace 25 años atrás, y ha tenido un crecimiento y muy lindo y muy importante, y no se hace solo, lo hace porque un pueblo acompaña.
tiene la suerte de que los dirigentes no han sido malos, habrán tenido errores, algunas cosas no habrán sido de su interés, pero no frenó eso al impulso que trae la gente en Concepción para tener una ciudad como la tienen. Así que como principal, en este caso, admirador y agradecido de poder estar acá, les digo que así nace, de ver cómo la gente, primero aprender de la historia que ustedes nos cuentan y ser los primeros en estar. Yo soy uno de los que más, yo me pongo a hablar mañana y seguro que cuento la mitad de todo lo que hemos hablado acá y no sé cómo, pero la cuento. Bueno, yo le digo muchas gracias, Julio, muchas gracias, Gregorio. Ha sido para mí un placer esta noche, ha sido muy lindo. Les digo que nunca se me ha hecho tan cortito el programa, que ya llevamos más de 10 minutos pasados. Y esto es Morenita del Valle, la 104.5. Lo veremos el martes, si Dios quiere, con el invitado que tengamos, que seguramente lo van a conocer. Creo que viene una gente que es de Mendoza, que cumple 25 años acá en el medio, así que es muy probable que los podamos juntar. Vamos a ver si hablamos sobre el aniversario de los 25 años de Emergencias Mecánicas Azul. Tendría que haber estado, eso fue el 1 de agosto, que se cumplió 25. Estábamos parte de la sociedad en distintos lugares, uno en Mendoza, el otro en Villa Dolores y el otro en Córdoba. Así que si Dios quiere y la Virgen, el martes que viene vamos a estar, en este caso los vamos a hacer el autorreportaje. Vamos a hacer, no es un homenaje, sino vamos a también de parte nuestra dar gracias al lugar donde nos acogieron también. Así que le decimos hasta el martes que viene, si Dios quiere y la Virgen, acá en la Morenita del Valle, la 104.5. Gracias y hasta el martes que viene. Venía por el camino pensando en ti, pensando. Llegó el momento de despedirnos, con el compromiso de regresar, Dios mediante, el próximo martes a las 22 horas por Radio Morenita del Valle 104.5. Gracias por haber sido partícipes de Concepción, una ciudad, una historia. Me quemaré en tu sol, Concepción, me quemaré en tu sol. Te llamo para despedirme.